Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deseo te encuentres muy bien. Este video quiero empezarlo con una pregunta. ¿Estás en una relación de pareja y te sientes desgastada? Si es así, quédate porque en el video de hoy te voy a explicar cómo se ve y cómo se siente una mujer que por estar en una relación de pareja se ha ido desgastando poco a poco. También te voy a dejar 3 preguntas por si te animas a trabajar en este tema. Empezamos. Voy a contarte una historia que está en este libro que se llama Cuando el amor es odio. Es un libro que fue escrito aproximadamente, bueno, no aproximadamente, fue escrito hace 20 años, pero es muy pertinente para la situación que están viviendo las mujeres que están en una relación de maltrato. Entonces, te voy a contar la historia de Nancy. Nancy es una chica que tiene 34 años en este momento y va por primera vez a una cita terapéutica. Entonces te voy a contar lo que ocurre en esa cita. Nancy explica que ella tenía 30 años cuando se casó y en ese momento ella era coordinadora de modas de una de las firmas más importantes que había en su ciudad. De hecho, su trabajo consistía en modelar, seleccionar y conformar los catálogos de esta marca de ropa. Era considerada entre los colegas un caso de éxito porque era una persona muy joven y ya había recorrido varias posiciones dentro de la organización y había tenido éxito. Esto mismo le había dado la oportunidad de conocer a muchas personas en diferentes partes del mundo y de relacionarse con personas de distintos lugares. Y asimismo había conocido a algunas parejas con las que había salido sin llegar a nada serio y todas estas personas pues le habían parecido fascinantes. La primera cita, Nancy describe a su pareja, o bueno, su esposo, lo describe como un hombre extraordinario, ¿no? Ella solamente tiene elogios para él, dice que es un hombre maravilloso, encantador, atractivo, romántico, dinámico, detallista, atento, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso pensaba que había tenido muchísima suerte de haberlo encontrado porque era un hombre extraordinario. En eventos sociales, él era aún más cariñoso, llegando a desatar la envidia de algunas amistades suyas. Es importante decir que cuando Nancy se casa, su prometido en ese momento le había convencido de que ella dejara su trabajo, así que renunció. En otro momento de la entrevista, Nancy explica que el hombre extraordinario con el que ella se había casado y del que se había enamorado duró poco tiempo. En su hogar, la situación era distinta. Su esposo perdía fácilmente los estribos, arrojaba objetos, daba portazos, daba golpes a las paredes y le hacía callar cuando escuchaba algo que no le gustaba y la humillaba cuando Nancy se mostraba vulnerable. No le gustaba que ella se mostrara débil. Y aunque ella trataba por todos los medios de complacer a su esposo, no lo conseguía y la relación iba cada vez peor. Al poco tiempo de estar casados, su esposo empezó a controlar absolutamente todo. El uso del dinero, la intimidad, la relación que Nancy tenía con otras personas e incluso el uso del tiempo. Es decir, él dejaba indicado qué tendría que hacer ella mientras él estaba fuera de casa. Así, la mujer que Nancy era empezó a apagarse al poco tiempo de casarse. Ella empezó a experimentar miedo, empezó a desconfiar de sí misma y a sentir una profunda tristeza. Se sentía herida, deprimida, empezaba a experimentar ataques de llanto y prácticamente estaba aislada porque ya no salía de su casa. Después de 4 años de matrimonio, Nancy, estando ya deprimida, decide buscar ayuda profesional. Había pensado que quería retomar su carrera en el mundo de la moda, pero se sentía incapaz, sentía que estaba desactualizada, no sabía por dónde empezar y también no podía tomar decisiones.
En su primera cita terapéutica a Nancy se le veía con sobrepeso, el cabello descuidado, se veía desaliñada, su ropa presentaba manchas. En lo general, la imagen de Nancy no se parecía en nada a la mujer de hace 4 años que trabajaba para una firma de moda. Estaba temblorosa incluso. Y hasta aquí la historia de Nancy, que probablemente sea la historia de alguna mujer que conoces o tu propia historia. En esta serie de videos vamos a hacer un recorrido por la forma como se detona y se sostiene una relación con un maltratador. Y yo deseo centrar la atención en nosotras las mujeres y en la responsabilidad que tenemos de entrar en este tipo de relaciones. Como lo vamos a ir viendo más adelante, hay banderas rojas que avisan de los peligros que se avecinan y que si los pasas por alto, pues te va a hacer daño. En la historia que te he contado hay conductas que puedes observar en la pareja. La idea de ver estas conductas no es juzgarlas. Y te pido eso, no te juzgues, ¿sí? Solamente es tomar conciencia. En el caso de él, utiliza la violencia psicológica, claramente. Más adelante vamos a ver como estos tipos de violencia que hay, pero utiliza la violencia psicológica, es decir, los golpes en la pared, aventar objetos, gritar, humillar, son aspectos que tienen que ver con este tipo de violencia y una gran necesidad de control. Y en el caso de ella, claramente está todavía obnubilada. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que ella empieza su discurso hablando del hombre con el que ella se casó enamorada y de lo maravilloso que era, pero que en este momento ya no es. Ha dejado de ser ese hombre, ¿no? Sin embargo, ya es lo primero que menciona. Por otra parte, expresa claramente que se siente estresada, deprimida, tiene ataques de ansiedad y está deprimida. Entonces, quizá a estas alturas te estés preguntando, bueno, yo estoy aquí y ahora ¿qué hago, no? Bueno, pues yo te quiero decir algo. El primer paso para salir de una relación con un maltratador es reconocer dónde estás parada, ¿sí? Y no estoy diciendo que sea fácil, porque me he dado cuenta que las mujeres que experimentan este tipo de relaciones tienen 3 emociones que las viven cuando están ahí. Una es el miedo, otra es la soledad y la otra es la vergüenza. Es decir, la mayoría de las personas, mujeres que están viviendo esta situación, lo viven solas porque nadie sabe que están ahí. Entonces, esto es importante decirlo. Quizá esta sea una de las razones por las que las mujeres se tardan tanto tiempo en salir de una relación de maltrato. En el video pasado yo sugerí escribir un diario como un recurso para empezar a trabajarte, ¿sí? Yo entiendo que no es fácil, pero en principio se trata de que tú utilices este espacio para reconocer tus emociones, tus pensamientos y empezar a comprender qué está sucediendo, ¿sí? ¿Qué situación estás viviendo? Me puedes decir, es una situación de maltrato, sí, pero ¿cómo la estás viviendo tú? Entonces, si te animas, te voy a decir 3 preguntas que quizá las quieras anotar para trabajar en tu diario. Las preguntas son, ¿en qué partes de la historia de Nancy te sientes identificada? ¿Qué situaciones están ocurriendo hoy día en tu relación de pareja que te están desgastando? Y tercero, y muy importante, es ¿en qué medida estás dispuesta a asumir el 100% de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en tu relación de pareja? Muchos expertos y especialistas dicen que es 50 y 50%, y yo te digo no. Es el 100%. El 50% no da buenos resultados, ¿sí? No alcanza para poder salir de ahí. Vas a seguir enojada. Entonces, la invitación es a que asumas el 100% de la responsabilidad. Adelante iremos explicando un poquito a qué me refiero con esto. Así que
Si has tenido alguna toma de conciencia, me gustaría que nos la compartieras en este espacio. Si algo de lo que he dicho ha resonado contigo, compártelo. Y si es así y te animas, yo te veo en el siguiente video. Hasta pronto.